Hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto verlos a todos en esta noche. ¿Cómo se encuentra? Bendecidos. Amén. Bueno, pues como ya sabe usted, ¿verdad? Estamos llevando este estudio del Evangelio de Mateo. Vamos bien avanzados. Estamos en el capítulo 25. ¿Sí trae su Biblia? Amén. Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga. Si no trae Biblia, bueno, si la trae en digital, puede utilizarla, nada más pues trate de no distraerse, ¿verdad? Porque está uno muchas veces leyendo en el celular y de repente llegan mensajes y pues ya nos brincamos de la Biblia a otra cosa, ¿verdad? Andamos allá en el Facebook o en el WhatsApp, o andamos por allá. Entonces, si trae Biblia en su celular, utilícela, pero nada más si trate, ¿verdad? De no salirse del tema, de no desviarse, y si no, con toda confianza puede tomar una Biblia de las que tiene aquí a su mano izquierda. ¿Ya? Le damos gracias al Señor que tenemos estas Biblias que de verdad las he estado utilizando y, híjole, están muy bien esas Biblias, ¿verdad? Por la versión, que es la que utilizamos, pero también están muy modositas, como dicen, están muy prácticas. Puede tomarlas, ¿verdad? Para que las utilice. Bueno, ya está ahí. Está en Mateo capítulo 25, que es donde seguimos. Acompáñenme allí en Mateo capítulo 25 del versículo 1 al versículo 13. Cuando esté ahí, dígame amén, por favor. Amén. Acompáñenme, vamos a leer. Dice la palabra. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, le damos gracias por esta noche, por este estudio, Padre. Le damos toda la honra, Señor, toda la gloria a usted, bendito Señor. Pongo delante de usted, Señor, este estudio. Pongo delante de usted, Señor, la palabra del día de hoy. Que usted, Señor, nos siga edificando, siga hablando a nuestras vidas. Que usted, Padre, me dé, Señor, sabiduría, denuedo, Señor, claridad para poder transmitir, Señor, este mensaje a mis hermanos. Que usted obre en mi vida, Señor, primero, y que usted, Señor, obre también en la vida de mis hermanos. Yo lo pongo, bendito Padre, todo delante de usted. Y le doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues llegamos, ¿verdad?, a una parte bien interesante de la palabra. Si usted ha leído, ¿verdad?, ha tenido tiempo de estar leyendo la Escritura, si ha leído este Evangelio, se puede dar cuenta, ¿verdad?, de que
eh, el mensaje del Señor Jesucristo en este que es llamado, conocido como el discurso del Monte de los Olivos, es como si llegara a una especie de clímax, ¿verdad? Cuando habla sobre todo lo referente al futuro de manera escatológica y luego parece como que regresa de nuevo a una especie de calma. Pues esta calma, ¿verdad? Nos lleva el Señor a dos parábolas, parábolas muy hermosas, después de anunciar su segunda venida y todo lo que le enmarca, las llamadas señales del fin. El Señor continúa con este par de parábolas en las cuales hace referencia a lo que acontecerá en el reino de los cielos. Y esta es la primer parábola. Él compara el reino de los cielos, ¿verdad?, con 10 vírgenes, 10 vírgenes. Para poder comprender esta parábola es necesario conocer el sentido de las palabras del Señor. Él usa el ejemplo de una boda judía del primer siglo. Las bodas judías eran muy particulares, mi hermano, son hasta la actualidad, ¿verdad? No son como las bodas que se celebran aquí con nosotros. Ellos tienen una serie de costumbres, una serie de rituales, los cuales llevan a cabo en sus bodas. Son muy particulares en la actualidad, pero son muy distintas a las bodas judías de hace 2000 años. Las bodas judías de hace 2000 años tenían ciertas características, las cuales vamos a tratar de analizar, de abordar el día de hoy. Lo primero que sucedía en estas bodas judías de hace 2000 años, el tiempo cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, lo primero que sucedía era el famoso desposorio. ¿Ha escuchado hablar del desposorio? El famoso desposorio o Kiddushin, así le llamaban ellos, el cual era un compromiso formal y legal que unía a la pareja antes de las nupcias. Se llenaba un papel, mi hermano. Antes de que los novios se casaran, ya tenían un papel escrito con un compromiso. No era como los noviazgos modernos, ¿verdad?, carentes de compromiso. En la actualidad, desgraciadamente, hasta los mismos matrimonios están carentes de compromiso, mi hermano. Se casan y es como si no existiera un compromiso. Bueno, pues en ese tiempo, ¿verdad?, era como si firmaran dos contratos. Un contrato se firmaba en el noviazgo y el otro se firmaba en el momento en que se consumaba la boda. Esto es algo bien interesante. Ese tipo de noviazgo formal bien podría considerarse ya parte del matrimonio, porque para poderlo disolver se requería un acta de divorcio. Básicamente estaban casados antes de estar casados. ¿Se imagina? ¿Qué enredo? Es como si ahorita, ¿verdad?, tuviera que ir al juez para formalizar un noviazgo y después regresar al juez para formalizar el matrimonio. Básicamente así es como se llevaban a cabo, ¿verdad?, este tipo de nupcias judías. Este se caracterizaba por la presencia de los novios y de los padres de los novios, los cuales acordaban, primero que nada, lo concerniente a los dotes. Sí sabe lo que es un dote, ¿verdad? El padre del novio entregaba cierta cantidad de dinero, o podían ser vacas o chivos, o lo que fuera, o propiedades, a los padres de la novia para formalizar esa unión. Esos eran los dotes. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Lo primero que hacían era formalizar los dotes. ¿Cuánto te voy a dar? Así. Y órale, era lo primero que se hacía, lo conveniente a los dotes. Cuando todo se arreglaba y quedaban bajo el acuerdo, el novio se retiraba del lugar sin la novia. No se llevaba a la novia. La novia se quedaba en la casa de sus padres y el novio se retiraba durante un tiempo
un tiempo de aproximadamente un año, el cual el novio vivía en la casa paterna. Iba, se formulaba y se regresaba a su casa, a la casa de sus padres, y duraba aproximadamente un año viviendo en la casa de sus padres, antes de regresar por la novia. Bueno, durante ese tiempo que el novio se retiraba a la casa de sus padres, se dedicaba a construir el lugar donde iba a vivir con su esposa. Pero hay algo bien curioso, mi hermano, bien curioso, y que nos enseña a entender otra parte de la palabra. Generalmente, el lugar donde el novio construía, ¿verdad? Ese lugar donde iba a vivir con su esposa, estaba dentro de la propiedad de su padre. O sea, si el padre tenía una labor, ahí construía el novio, dentro de la labor. Y si lo que tenía el padre era una casa con espacio, delimitaba un cuarto. Cerraba un cuarto dentro de la propiedad. Podía ser a un lado o separado, ¿verdad? Pero dentro de la construcción. Eso es curioso, ¿verdad? Y esto nos enseña a entender una parte de la palabra. Acompáñeme a Juan 14 del 1 al 3. Recuerde, esto es como se acostumbraba una boda judía, ¿verdad? No vaya a querer hacerlo usted igual ahora, así, no, así lo hacían los judíos y ahora yo lo voy a hacer igual. No, no, no. Así es como se realizaba una boda judía. Ya está ahí en Juan 14 del 1 al 3. Amén. Fíjese lo que dice la palabra. No se turbe vuestro corazón. Creéis en mí, creed también. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que a donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Se fija? ¿Qué claro? Es de lo que está hablando el Señor, ¿verdad? De la morada en la casa de su Padre. Dice, yo iré a buscar morada para ustedes, un lugar a donde llevarlos. Y vendré y se van a ir conmigo. ¿Se fija cómo la palabra aclara la palabra? Qué interesante, ¿verdad? El Señor toma esta analogía, ¿verdad? De una boda. Es interesante y hermosa la palabra. Después de ese tiempo, de ese año que el novio se dedicaba a estar construyendo o estar levantando bardas, ¿verdad? Para poder ir por la novia y llevarla. El padre era quien tomaba la decisión de mandar a su hijo por su esposa. No era decisión del hijo, era decisión del padre. Qué curioso. El padre era el que tomaba esa decisión. Esto después de analizar el tiempo propicio, después de ver al hijo, después de analizar el comportamiento del hijo y de ver el tiempo propicio, era el padre el que mandaba al hijo por su esposa. La costumbre dictaba, ¿verdad?, que el novio tenía que llegar sin avisar. Podía ser en la noche, podía ser a cualquier hora. Después de que el padre le decía al hijo, ¿sabes qué? Es el tiempo adecuado. Ve por tu esposa. El novio podía llegar sin avisar a cualquier hora. Podía llegar en la mañana, podía llegar en la tarde o podía llegar en la noche a medianoche. En la hora menos esperada. Esto también generaba en la novia y en quienes la acompañaban, que podían ser sus familiares, un sentimiento de emoción, estando siempre atentos de que el novio encontrara a la novia lo más perfecta y hermosa posible. No sabemos a qué hora va a llegar el novio.
Debes de estar preparada en todo momento porque en cualquier momento va a llegar. Y te puede agarrar despeinada o te puede agarrar toda chamagosa. Entonces debemos de estar preparados en cualquier momento para que cuando llegue te encuentre hermosa, reluciente, digna. ¿Se imagina estar durante un año en ascuas porque el novio podría llegar en cualquier momento? Y decía, no vaya a ser que llegue y a la hora de lo bueno se nos arrepiente, ¿verdad? Sí le ha tocado por allá algunos chistes, ¿verdad? Que después de casados ya un ojo es de vidrio, o sea, ya no tiene pelo, es peluca y una pierna ya es de plástico, ¿verdad? Se imagina que llegue el novio y la encuentre, ah, caray, me engañaron. Bueno, pues estaban todos, ¿verdad? Preparados para el momento, para que la novia estuviera lo más hermosa posible para recibir al novio. Podía ser a cualquier hora, podía ser a medianoche. Y se corría la voz, ahí viene el novio, ahí viene 1 kilómetro y la algarabía. Y vamos a prepararnos porque ya viene. Un sentimiento de emoción, de estar siempre a la expectativa, de estar siempre atentos. Y cuando el novio, ¿verdad?, llegaba, se desataba la algarabía. Las doncellas que acompañaban a la novia, y también muchas veces la familia, iluminaban la casa. La iluminaban desde cuando el novio venía lejos para que ubicara en dónde estaba la novia. Y cuando llegaba el novio, todo se iluminaba. Era una costumbre. Iluminar la casa con lámparas de aceite. La luz también era una señal de alegría, porque todos los vecinos miraban y cuando miraban iluminado decían, en esa casa hay fiesta. Llegó el novio y hay bodas. ¿Se fija qué hermoso? Y el Señor utiliza la analogía sobre una boda judía para hablar sobre el tiempo venidero, sobre su segunda venida y sobre su iglesia hermosa esperando. Muchas veces lo leemos, pero cuando nos metemos de lleno, nos sorprende la palabra, ¿verdad? Dice, de todo lo que me estaba perdiendo yo aquí. Una casa llena de alegría. Después de esto, se realizaba el llamado Niusin. ¿Qué es el Niusin o qué era el Niusin? Era la consumación de la boda. Se consumaba la boda, ¿verdad? Se formalizaba todo. Dejamos de tener el contrato de ser novios para tener el contrato de ser marido y mujer. Eso era el Niusin. Y después de esto venía una gran celebración, una celebración conocida como el Besheva Basharot, que significa las 7 bendiciones. Duraba 7 días, 7 días de fiesta, mi hermano, después de la boda. ¿Se imagina? Llegaba el novio, todos esperando, todos contentos, se formalizaba y desde ese momento comenzaban 7 días de fiesta. Híjole. Ahora sí que qué fiestón, no. Qué fiestón, no. Así era, mi hermano. Vamos a regresar allá a Mateo 25 del 1 al 3. Yo creo que hasta ahorita, ¿verdad? Conforme hemos ido analizando, se ha dado cuenta, ¿verdad?, de la profundidad de la parábola del Señor. El Señor utilizó una analogía muy precisa para hablar sobre el reino de los cielos y sobre su segunda venida. Es algo hermoso. Ya está ahí en Mateo 25 del 1 al 3. Amén. Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora sí ya lo puede visualizar, ¿verdad? Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas,
no tomaron consigo aceite, insensatas. El Señor, a través de esta palabra, ¿verdad? El ejemplo de esas 10 vírgenes, está haciendo una división entre aquellos que estarán preparados para el día de su venida y los que no van a estar preparados. Es muy básico. Las lámparas que se utilizaban en aquellas bodas de las cuales hablamos, no eran cualquier tipo de lámpara, ni siquiera en ese tiempo, mi hermano. Eran unas lámparas especiales que estaban decoradas para la ocasión. Es como si en este momento, ¿verdad?, todavía se celebrara de esa manera y se buscara la mejor lámpara y se decorara de la manera más hermosa para utilizar en esa ocasión, en ese evento, en ese momento. No era cualquier lámpara, mi hermano, eran lámparas hermosas, no como cualquiera que decora o que está ahí en una mesa. Era algo para la ocasión. Estas 10 vírgenes tenían 10 lámparas iguales. Todas aparentaban la misma hermosura. Mas, sin embargo, lo realmente valioso no lo tenían 5 de ellas. Lo realmente valioso era ese aceite que representa lo espiritual. Eso no estaba presente en todas. Entonces esto nos deja una enseñanza a nosotros, mi hermano. ¿De qué sirve lo superficial si no está lo más importante? ¿De qué sirve tener una lámpara lo más decorada, lo más hermosa aparentemente, si no tiene nada por dentro? ¿De qué nos sirve a nosotros reflejar una supuesta benevolencia si realmente Dios no está en nuestros corazones? Esta es una enseñanza que también va directo a los religiosos de su tiempo. Sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos y podredumbre por dentro. Hasta este punto el Señor sigue sin tolerar la hipocresía. Esas lámparas eran todas hermosas por fuera, pero 5 de ellas no servían para nada. ¿Por qué no servían para nada? Porque no tenían lo necesario, porque no tenían lo importante. Lo más probable, ¿verdad?, es que aquellas vírgenes estuvieran confiadas hasta el punto de no darle la importancia al regreso del novio. Entonces ya pasó un año, pues caemos en la comodidad, ¿verdad? O no le doy la importancia. Si ya pasó un año, ¿por qué tendría que venir hoy? ¿Por qué? Entonces, probablemente, ¿verdad?, estuvieran confiadas hasta el punto de no darle la importancia al regreso del novio. Y este es un mensaje, mi hermano, dirigido, podríamos pensar, a los gentiles, ¿verdad?, que se resisten a aceptar a Dios cuando nosotros les predicamos. Hay quienes también le adjudican este mensaje a los judíos, que estaban inmersos en una religión, que eran superficiales. Pero déjeme le digo algo. Esta palabra también está dirigida a su iglesia, a la iglesia del Señor, a una iglesia que tiende a ser superficial. Ese aceite no representa las obras, representa la presencia real de Dios en nuestras vidas. Volvemos al punto, ¿verdad?, de las lámparas. ¿De qué nos sirve, mi hermano? ¿De qué nos sirve aparentar? Mi hermano, de nada nos sirve andar en la calle con una Biblia bajo el brazo, de nada. Si lo más importante no está en el corazón. Hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que el traer un mensaje bíblico en nuestra camioneta o ponerlo ahí arriba de nuestras casas es un gran compromiso, mi hermano. Un gran compromiso. ¿Y sabe qué? No sirve de nada si no hay una diferencia en nuestras vidas. Si realmente, ¿verdad?, Dios no mora en nuestros corazones. ¿De qué sirve una lámpara vacía? No sirve de nada, mi hermano. De nada.
Y eso es de lo que el Señor les estaba hablando. Le estaba hablando a su iglesia. De evitar caer en lo superficial. ¿Se imagina? El día que el Señor venga en gloria, su segunda venida, y que usted le diga, ¿sabes qué, Señor? Yo prediqué, yo me congregaba, yo traía la Biblia bajo el brazo, y que el Señor le diga, ¿sabes qué? Yo no te conozco. Porque cumplías con todo eso, pero lo más importante, no lo tenías. Porque tu corazón estaba lejos de mí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en esta parábola? Está llamando a su iglesia a estar preparados para el día de su venida. Estar preparados, no caigan en el error que cayeron esas 5 vírgenes insensatas. Y el día que vino el novio, no estaban preparadas. Y lo que les sucedió fue algo muy triste. Entonces, mi hermano, no caigamos en eso, no caigamos en la comodidad, no caigamos en la insensatez. ¿Cuántas veces, verdad, hemos escuchado inclusive hermanos que dicen, ¿cuántos años se ha dicho que viene y todavía no llega? Vamos a 2 de Pedro 3 del 8 al 9. Amén. Dice la palabra, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta parte de la palabra, mi hermano, nosotros lo utilizamos mucho cuando vamos con los incrédulos. Creemos que esta palabra está nada más dirigida al incrédulo. Pero no, esta palabra también, desgraciadamente, se puede aplicar en la iglesia, porque la iglesia dice que sí a todo, pero parece que no cree. Decimos que sí, sí, Señor, vas a venir. Pero con nuestras obras demostramos que realmente no creemos que vaya a venir. Lo decimos con nuestra boca, pero con nuestros actos demostramos que no creemos. Y pasamos a ser como esas vírgenes que vivimos de la apariencia. Mi hermano, la apariencia no nos va a salvar. La apariencia no nos va a salvar. Apariencia de piedad, apariencia de bondad, apariencia de arrepentimiento, eso no cuenta, mi hermano. Eso no cuenta. Son lámparas vacías, lámparas sin aceite. No sirven para nada. No iluminan. Continuamos ahí en Mateo 25 del 4 al 10. Amén. 25 del 4 al 10. ¿Me sigue o no me sigue? Sí, si me equivoco, dígame, porque yo me puedo ir de largo y quizás no me di cuenta. Entonces sí estamos, ¿verdad? Estamos ahí en Mateo 25 del 4 al 10. Dice la palabra. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. ¿Qué es lo que está queriendo dar a entender aquí? No que se vaya al mundo, ¿verdad? No que se vaya a navegar de muertito, sino que puede estar confiado. Si usted realmente le ha entregado su vida, su corazón a Jesucristo, usted puede estar confiado. Puede dormir tranquilo. Puede estar en paz. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo.
salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿No le ha tocado, verdad? Que dicen: espérame poquito. Que les predica muchas veces a los de afuera y les: déjame vivir mi vida un poco, vienes en unos 10 años y pues ya que vengas, ¿verdad? Después de que haya conocido, vivido, viajado, hecho y deshecho, entonces me traes tu mensaje y ya lo escucho. Como si ese fuera un mensaje solamente para viejitos. Sí le ha tocado, ¿verdad? Espérame tantito, espérame tantito. Eso es algo muy común cuando uno predica allá afuera. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Tristemente también sucede dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Quizás no se lo decimos a nadie, pero dentro de nosotros lo pensamos, ¿verdad? Déjame relajo un rato. Déjame relajo un rato y ya después me entrego de verdad. Cuidado, ¿eh? Lámpara vacía. En ese momento de relax, en ese momento de navegar de muertito, puede llegar el Señor. ¿Y sabe qué? Ya no hay remedio, ya no hay solución. Se cierra la puerta y nadie entra. Y usted no le va a decir: Señor, pero es que yo sí soy, nada más me tomé un tiempo de descanso. Pues te quedaste en el tiempo de descanso. Es más, yo creo que no eras. Es eso, nunca fuiste. Porque un creyente no se toma tiempo de descanso. Y se cerró la puerta. Al igual, ¿verdad?, que en el arca de Noé se cerraron las puertas, también el día de la segunda venida del Señor y su juicio, se van a cerrar las puertas. Hay un término, aquí está mi hermano, ¿verdad?, que es abogado, que utilizan mucho los abogados, dicen: es una fecha fatal. Y hay una fecha ahí establecida, dicen: tal día es una fecha fatal. Después de eso ya no hay más. Bueno, pues nosotros no tenemos una fecha establecida, pero sí sabemos que es fatal. Después de eso no hay nada, se cierra la puerta y el que se quedó abajo está perdido. Y esto también nos regresa, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que vimos hace 15 días cuando hablábamos, ¿verdad?, de que va a venir como en los días de Noé y el agua se los va a llevar? Entonces, si se fija, hay una línea en la palabra. Así va a ser el día del juicio. A muchos se los va a llevar. ¿Por qué? Porque los va a agarrar o en la dormida o en la negada. Y el Señor le está hablando, ¿verdad?, a su iglesia. Se lo podemos aplicar al gentil, se lo podemos aplicar al incrédulo, se lo podemos aplicar al judío, pero hay que empezar por aplicárnoslo a nosotros. Es para nosotros. Continúa, ¿verdad? Dice la palabra ahí en Mateo 25 del 11 al 13. Amén. Dice la palabra: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. ¿Se imagina? Estar ante la presencia de Dios y que le diga: ¿sabes qué? No te conozco. Sí, Señor, pero yo fui una virgen, solo que fui por el aceite. No te conozco. Sí, Señor, pero yo hice la oración de fe. Hasta lloré ese día, estuvo bien bonita la alabanza y lloré. No te conozco. Sí, Señor, pero es que yo hice muchas obras allá afuera. Regalé a los pobres.
Es más, fui a muchas campañas de evangelismo. No te conozco, no sé quién eres. Híjole, tremendo, ¿verdad? Básicamente te está diciendo, tu lámpara está vacía. Muy bonita y todo, muy adornada. Pero lo más importante, no está ahí. No está mi presencia. No está el Espíritu. No hay nada. No os conozco. Y luego el Señor termina, ¿verdad? Esto es imperativo, ¿verdad? Porque es una orden. Acuérdese, aunque no aparezcan ahí los signos de puntuación, es una orden. Dice el Señor, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, velad. Para que no te pase lo que aquellas 5 vírgenes. Para que no te vayas a quedar afuera. Tómatelo en serio. Es de verdad, tómatelo. Básicamente eso es lo que el Señor les está diciendo, tómatelo en serio. Créelo de verdad. Porque puede llegar el día en que vas a decir, híjole, ¿por qué no lo hice? Y ya no habrá vuelta atrás. Ya no habrá solución. Entonces, mi hermano, se fija cómo es hermosa la palabra, porque nos lleva, ¿verdad? Es como una línea perfecta, hermosa. El Señor comienza, ¿verdad?, este sermón del Monte de los Olivos, hablando, ¿verdad?, sobre ese tiempo que ha de venir, el tiempo del juicio. Pero mientras habla de ese tiempo del juicio, invita y exhorta a su iglesia a hacer las cosas de la manera correcta. Amén, mis hermanos. Y acuérdense, no es por obras. El Señor aquí no está diciendo, ¿verdad?, que la salvación es por obras. Ese aceite no son sus obras, mi hermano. No crea que es eso. Es que hago obras para llenar esa lámpara. Mentira. No son sus obras. Es la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Es ese nuevo nacimiento, mi hermano. El cual trae consigo esas obras que usted no planea, pero que son el reflejo de que ese Espíritu Santo, mora en usted. Amén. Bueno, espero, ¿verdad?, que haya quedado lo más claro posible, ¿verdad? Vamos a orar, mis hermanos. Amén. Bendito Padre, bendito Señor, le doy muchas gracias por esta noche, le doy gracias por su palabra, por este estudio. Y yo le pido, Señor, que no se nos olvide, Señor, que usted puede venir en cualquier momento, Señor. Que su juicio es inminente. Y usted es un juez perfecto, Señor, que no tendrá por inocente al culpable ni por culpable al inocente. Que no vaya a suceder, Señor, que usted venga y nosotros estemos perdiendo el tiempo. Yo le pido, Señor, que usted siga hablando a nuestras vidas. Que usted, Señor, nos siga confrontando a través de su palabra. Y que no vivamos de apariencia, Señor. Nosotros no somos cristianos por apariencia, Señor. Somos creyentes, somos cristianos, Señor, porque decidimos entregarle nuestra vida y nuestro corazón a usted. Eso es lo que nos hace distintos. Yo le doy gracias, Señor, en esta noche. Le doy gracias por su iglesia y por esta congregación. Gracias, bendito Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.